Como nos advierte el libro de Apocalipsis, en el tiempo del fin, Babilonia hará beber del vino del furor de su fornicación al mundo entero, y todos los habitantes de esta tierra serán engañados con sus falsas doctrinas. ¿Cuáles son estas falsas doctrinas? ¿Cómo no caer en estos errores? Eso es lo que vamos a repasar en el estudio de esta semana. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple, les habla el pastor Esteban Díaz. Estoy contento de poder estar junto a ustedes nuevamente para poder repasar y estudiar la palabra del Señor. Quiero mandar un abrazo a cada uno de ustedes que semana a semana están escuchando, estamos repasando, estamos estudiando la Biblia y qué bueno porque nos estamos preparando para los engaños del tiempo del fin. Y justamente de esa forma se titula la lección de esta semana, los engaños finales de Satanás. Recordemos que este dragón que es Satanás actúa a través de un sistema religioso al cual pertenece, que es Babilonia. Entonces Babilonia es la gran ciudad, es la gran ramera que engaña al mundo entero y que tiene cautivo inclusive al pueblo de Dios. Por eso Dios hace un llamado a su pueblo para poder salir de Babilonia. Y esa es la advertencia del segundo ángel que nos dice, que nos advierte que Babilonia ha caído, ¿no? Y por lo tanto el pueblo de Dios y las personas tienen que salir de este sistema opresivo que corrompe la verdadera creencia, la verdadera doctrina de Dios. Entonces vamos a comenzar. Yo veo en la lección de esta semana dos puntos centrales que nosotros nos vamos a referir. El primero de ellos tiene que ver con la tradición. ¿Y por qué la tradición? Porque a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, las iglesias cristianas, tanto desde la Reforma Protestante, es decir, todos los evangélicos, todo lo que pertenece a esta rama, y obviamente también la gran iglesia, que es la iglesia católica, todo el cristianismo tiene como observancia del día de reposo el día domingo. Y eso es lo que vamos a estudiar un poco de cómo se cambió desde el sábado al domingo. Entonces muchas personas guardan el domingo porque lo tienen como una tradición. Entonces, ojo con ese error grande, ¿no? A veces podemos caer en las tradiciones, tal como les pasó a los fariseos, tal como les pasó en los tiempos de Jesús a las personas que colocaban las tradiciones por sobre la palabra de Dios. Y no porque nosotros repitamos algo constantemente, eso se vuelve una verdad. Tenemos que tener bastante cuidado con eso. Y lo otro tiene que ver con la emoción. ¿Y por qué la emoción? Porque en el tiempo del fin, otra forma de poder engañar al mundo entero va a ser a través del espiritismo moderno, que se manifiesta no solamente a través de los espíritus, a través de la creencia en la inmortalidad del alma, sino también a través de las emociones y este revival religioso que se da hoy en día en la sociedad. Se habla mucho acerca del multiculturalismo y también nosotros tenemos una multitud, ¿cierto? Tenemos variados tipos de espiritualidades y todas las personas viven distintas formas de espiritualidad. Entonces, y ahí nosotros podemos tener, ¿cierto? O caer en un error, ¿no? Porque muchas personas se basan toda su religión, todas sus creencias en base a lo que sienten, en base, ¿cierto?, a lo que creen, en base a una tradición también, ya lo hablamos en delante, pero generalmente, ¿cierto?, a lo que uno va sintiendo, ¿no? Que el Señor me habló, que el Señor me dijo esto. Entonces, cuando nosotros colocamos nuestras emociones, nuestros sentidos por sobre la palabra de Dios, también cometemos un tipo de error y tiene que ver con esta ola religiosa que se está viviendo hoy en día en estos tiempos. Entonces, son estos dos puntos que nosotros vamos a repasar en la lección de escuela sabática. Pero vamos a comenzar por el día domingo. Entonces el día domingo lleva por título El camino que al hombre le parece derecho. Y esto está, ¿no?, citado de un proverbio, Proverbios 14, versículo 12, donde dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esto porque hay un dicho popular que dice: todos los caminos llevan a Roma. Y en realidad no es así. No todos los caminos llevan a Roma. Y por muy sincero que yo sea en una creencia,
justamente puedo estar dirigiéndome a causa de esa creencia hacia mi perdición. Estoy siendo engañado o me estoy sometiendo o estoy bebiendo del vino de Babilonia y estoy totalmente corrompido, ¿no? Mi mente, mi conciencia, todo está corrompido porque estoy siendo engañado. Entonces tengo que tener ojo con eso. Entonces miren, voy a ilustrarlo de la siguiente manera. Resulta que un día yo estaba con un amigo, con un colega pastor, estuve por allá por donde él estaba, que es en Valdivia. Entonces resulta que fuimos a pasear allí por un lago Ranco, estuvimos conociendo, yo no conocía, y estuvimos disfrutando juntos, junto con nuestras esposas. Entonces pasamos un día, ¿cierto?, como familias compartiendo. Y resulta que después a la vuelta teníamos que devolvernos a Valdivia. Y en eso que íbamos conversando en el auto, de lo más bien, tirando la talla, haciendo alguna broma, recordando algunas experiencias pasadas del antiguo, recordando, ¿no es cierto?, de algunos otros amigos. Y resulta que en medio de esa conversación, cuando uno se vuela en medio de la conversación, uno ya no se va fijando en el camino hacia dónde va. Entonces nosotros seguíamos avanzando rumbo a devolvernos a la casa, que era a Valdivia. Y no sé en qué momento nos pasó, porque nosotros jurábamos que estábamos yendo hacia Valdivia, pero en algún momento nosotros nos desviamos del camino, no sé cómo, pero tomamos otro rumbo y de repente cuando estamos avanzando y habrán pasado unos 20 minutos, quizá una media hora, nos damos cuenta por un cartel un poquito más adelante que estamos camino, casi llegando a Osorno. Entonces nos fuimos por otro lado, nos desviamos, pero nosotros creíamos, ¿cierto? Jurábamos que estábamos yendo hacia Valdivia, y por más que en nuestro pensamiento nosotros estamos yendo hacia Valdivia y hacia allí nos dirigíamos y por eso conversamos y estábamos seguros disfrutando del viaje, aún así nunca íbamos a llegar a Valdivia. Es decir, por más buenas que fueran nuestras intenciones, por más que nosotros creíamos que estamos yendo hacia ese lugar, el rumbo era otro. Y eso es lo que muchas veces le pasa a las personas hoy en día. Es decir, las personas son sinceras, creen que van por un camino correcto, creen que van hacia una dirección, ¿cierto? Que es la dirección que el Señor les marcó. Pero resulta que se están desviando un poco del camino y ya están tomando otro lugar. Y el fin de ese camino no es el destino que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es un destino completamente equivocado. Pero por sincero que sea yo, por lo correcto que crea yo estar en ese camino, sin embargo, ese camino el cual yo he decidido tomar no me llevará al destino correcto, como nosotros, por más que pensáramos que estamos dirigiéndonos hacia Valdivia, estamos yendo hacia Osorno. Entonces, esto le puede pasar a muchas personas. Entonces, no porque yo crea que estoy en lo correcto, lo estoy. Tengo que asegurarme que así sea, y mi única regla para poder asegurarme que así es justamente la palabra de Dios, seguir los principios que me enseñan acá la palabra del Señor y sacar mis doctrinas, ¿no? Solamente de la Escritura. Entonces, habiendo dicho esto, tenemos que tener cuidado con los engaños de Satanás en el tiempo del fin, porque el gran engaño de Satanás no es mentirnos directamente, sino ser sutil en la mentira, es decir, combinar lo verdadero con el error, hacerlo lo más parecido posible. Entonces, juntar lo santo con lo profano y así engañar a las personas, pensando que están bien, pero en realidad no están tan bien. Y eso es lo que hace Satanás. Nosotros lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, voy a leer acá en la palabra de Dios, versículo 9, donde nos dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces fue arrojado este dragón, el cual se especializa en engañar al mundo entero. Y déjenme decirle que Satanás tiene más de, no sé cuántos años tendrá, pero son más de 7.000, son más de 10.000 años, que él se especializa en lo que es la mentira, en engañar a las personas. Él conoce el intelecto humano, él conoce a cada detalle, ¿cierto?, cuáles son las pulsiones humanas y sabe cómo engañar, sabe cómo hacer caer, sabe cómo hacer que las personas tomen un rumbo totalmente equivocado, y él se especializa en la mente de cada una de las personas porque nos estudia de manera personal. Es decir, Satanás inclusive se organiza y se estructura con sus ángeles, ¿cierto?, que fueron arrojados con él en diversos tipos de pecados para hacernos caer a cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver con la doctrina, porque
¿quién conoce más la palabra de Dios sino Satanás mismo? Cuando se presentó con Jesús en el desierto, nosotros lo vemos allí cómo Satanás tentó a Jesús y utilizó la palabra de Dios, es decir, utilizó una hermenéutica e interpretó la Biblia para poder hacer caer a Jesús. Pero Jesús nuevamente toma la palabra del Señor y le dice, escrito está, y le refuta. Y por eso nosotros, nuestra única salvaguarda para los engaños finales es justamente, como ya se mencionó, la palabra de Dios. Pero Satanás es especialista en la palabra de Dios. Él conoce la profecía. Por eso nos dice acá que Satanás está airado, Satanás está enojado. Miren lo que dice en el versículo 12 del mismo capítulo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Claro, porque Satanás ya no tiene acceso al cielo. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, es decir, nosotros que estamos acá en esta tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Está airado, está enojado. ¿Por qué? ¿Por qué está airado y está enojado? Porque sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, Satanás sabe que tiene poco tiempo. Y ojo acá con la palabra tiempo, ¿no? Porque hace rato que fue arrojado Satanás del cielo. Y ¿cómo se llama? Y nos dice que tiene poco tiempo. Y ya han pasado más de 2000 años desde que Cristo murió, subió al trono del cielo y Satanás dejó de tener acceso al cielo. Entonces han pasado 2000 años y nos dice acá la palabra del Señor que tiene poco tiempo, porque el tiempo para el Señor, que es eterno, es totalmente distinto al tiempo nuestro, que nosotros somos un soplo solamente y no alcanzamos a vivir nada, ¿no? Entonces, en cambio, el Señor tiene toda la eternidad y Satanás sabe que tiene poco tiempo. Por eso quiere engañar al mundo entero y hacerlos caer a todos. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? Y ya mencionamos, ¿cierto?, dos cosas que son importantes: tradición y emoción, que nosotros vamos a repasar acá. Puede ser que algunas personas hayan estado en el camino incorrecto pensando que estaban haciendo lo correcto, por supuesto. Ejemplos. ¿No? Todas las personas que aplicaron en la Inquisición, ¿no? Las personas pensaban que estaban haciendo lo correcto y finalmente no estaban haciendo lo correcto. Y el mundo puede ser engañado fácilmente. O sea, recordemos que cuando nos adentramos en la modernidad, y este es el mito de la modernidad, las personas pensaban que íbamos a ser más civilizados, que no necesitamos justamente por eso mismo de la Biblia, no necesitamos de la palabra de Dios porque la ciencia ha aumentado, somos seres más racionales, podemos comunicarnos mejor, podemos llegar a acuerdos con nuestros nuevos sistemas de gobierno porque ya decayeron, ¿cierto?, la monarquía y ahora estamos, ¿cierto?, en la democracia y el diálogo y todas aquellas cosas. Pero el siglo XX demostró ser la desgracia del modernismo, porque llegó la Primera Guerra Mundial y llegó la Segunda Guerra Mundial. Y no nos dimos cuenta cuando países enteros como Alemania estaban, ¿cierto?, matando personas y algunas, ¿cierto?, avalaban. Obviamente habían personas que no avalaban todo esto, pero algunas personas, y la mayoría de ellas que pertenecían al partido nazi, resulta que mataban a otras personas y lo veían como algo normal, porque se hizo toda una propaganda con el ministro Goebbels, ¿cierto?, contra los judíos. Entonces las personas avalaban, las metían en campos de concentración y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que seres tan racionales justifiquen todo esto? Y las mentes más brillantes de aquel tiempo también lo justificaban. Entonces uno puede leer, por ejemplo, el caso de Martin Heidegger, este filósofo que creó Ser y Tiempo, que es una de las grandes mentes brillantes de la filosofía. Es decir, todos los filósofos se basan en Heidegger para poder estudiar la filosofía moderna. Entonces, y Heidegger, con todo su conocimiento, avaló al partido nazi, se unió a este partido, y así también otras mentes brillantes. Entonces, ¿cómo es posible que personas tan inteligentes hayan caído en esto? Ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, del mito de la modernidad y cómo el ser humano fácilmente puede ser engañado. Me gusta mucho, ¿no? Porque, o sea, me llama mucho la atención el hecho de que Heidegger decía que cuando le tocó, ¿cierto?, pedir disculpas, él decía, ¿y por qué? ¿Cuál fue su justificación frente a todo lo que hicieron los nazis? Y él dijo que él mismo había sido engañado por Hitler y por lo tanto él podía pedir disculpas, pero tenía que recibir unas disculpas del mismo Hitler por haber caído, ¿cierto?, en sus engaños. Entonces, una locura, ¿no? Una tontera, una justificación para algo que es injustificable.
Entonces, vuelvo a esto, ¿no? Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vayamos a un ejemplo bíblico. El mismo apóstol Pablo, que estaba celoso de la palabra de Dios, perseguía a los cristianos, creía que estaba haciendo lo correcto, creía que estaba haciendo la obra de Dios, pero finalmente estaba completamente equivocado, estaba completamente errado. Entonces el Señor se le presentó y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, perdón, ¿por qué me persigues? Y ahí se dio cuenta de que él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero estaba en un completo error. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Será que a veces a mí me pasa esto? ¿Será que yo pienso que estoy haciendo lo correcto, pero en realidad estoy en un completo error? Entonces yo tengo que ser humilde y basarme solamente en lo que nos dice la palabra del Señor, porque es nuestra única fuente, nuestra única guía, nuestra única fuente de autoridad. Entonces sigamos avanzando porque el tiempo pasa rápido. Muy bien, pasamos al día lunes entonces, donde se nos habla acerca de esta vieja creencia, esta vieja mentira que habla acerca de la inmortalidad. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Este es el contexto de la sexta plaga, que se titula como, o se conoce como la plaga del Armagedón, y se nos dice lo siguiente: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, acá tenemos la Trinidad satánica, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Y así como Dios, la Trinidad, ¿no?, tiene un mensaje en el tiempo del fin que es en base a los 3 ángeles, nosotros vemos, ¿cierto?, el último engaño maestro de Satanás enviando a 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Por qué a manera de ranas? Entonces, acá hay un paralelismo entre las 7 plagas del Apocalipsis y las 10 plagas de Egipto. Entonces, cuando nosotros vamos a ver las plagas de Egipto y vemos la primera plaga, que consistió en que convirtieron el agua en sangre. Y resulta que cuando uno ve el libro de Éxodo se da cuenta de que los sacerdotes de Faraón también convirtieron el agua en sangre, es decir, fue una imitación. Entonces vemos la segunda plaga. La segunda plaga en Egipto consistió en que hicieron aparecer ranas, salieron ranas del río. Y resulta que nos vamos a ver a los sacerdotes egipcios que también hicieron aparecer las ranas y salieron ranas también. Entonces nos pasamos a la tercera plaga de Egipto, que fue la aparición de los piojos, y nos damos cuenta de que los sacerdotes no pudieron hacer aparecer piojos, o sea, solamente llegaron hasta las ranas. Ese fue el último engaño de los sacerdotes tratando de imitar lo que hacía o lo que hacía Moisés, ¿cierto?, por obra de Dios. Entonces acá nosotros vemos, ¿cierto?, que el espíritu o los espíritus a manera de ranas son el último engaño de la Trinidad satánica, de estos 3 espíritus, para poder engañar al mundo entero. Porque nos dice lo siguiente: son espíritus de demonios, versículo 14, que hacen señales para que la gente crea, obviamente, y van a los reyes de la tierra, a los gobernantes, a los poderosos presidentes en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces nosotros acá tenemos la alusión directa a espíritus engañadores del tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 18 nos dice que lo siguiente acerca de Babilonia: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y el mundo entero, versículo 23, capítulo 18, fue engañado por sus hechicerías. O sea, tremendo lo que nosotros estamos leyendo acá. Entonces acá nosotros tenemos espíritus de demonios que se presentan para poder engañar al mundo entero. Y esto tiene que ver con este revival religioso que yo mencionaba al principio. Porque déjenme decirlo lo siguiente: quizás nosotros no seamos engañados como otras personas. Quizás si a mí, como adventista del séptimo día, que me han enseñado desde pequeño que esto es totalmente mentira, si se me aparece el día de mañana mi abuelo, que está fallecido, y yo lo veo y suena como mi abuelo, lo veo como mi abuelo, tiene la actitud de mi abuelo, voy a saber que quizás es un demonio que está tratando de engañarme. Quizás muchas otras personas han sido engañadas, pero como adventista no. Entonces, ¿cuál es la manera en que Satanás va a engañar a todas las personas? Y ahí tiene otra forma más sutil, y por eso yo hablaba acerca de las emociones. Porque hoy en día parece que la espiritualidad, parece que la religiosidad, parece que en este nuevo énfasis pentecostal del espíritu,
vamos, ¿cierto?, guiándonos a través de las emociones, a través de lo que sentimos. Hay que sentir el Espíritu en nuestra vida. Hay que movernos conforme al Espíritu nos va moviendo. Hay que unirnos conforme al Espíritu nos va uniendo. Y cuando y hay que armar un nuevo movimiento, dicen algunos, un movimiento puro, un movimiento guiado solamente por el Espíritu de Dios. Y suena muy bonito todo esto. Hasta suena como bíblico, ¿no? Cuando uno va a Juan capítulo 3, se da cuenta que dice, el Espíritu va por donde va, ¿cierto? Y me lleva a donde quiere, y nadie puede sentirlo. Es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, todo suena muy lindo. Pero finalmente, la palabra de Dios me habla también a mi entendimiento. Es decir, el apóstol Pablo dice, voy a alabar al Señor, voy a adorar al Señor, pero también, cierto, lo haré con toda mi fuerza, pero también lo haré con mi entendimiento, con mi comprensión. Y por eso nosotros tenemos un sistema de creencias. Si acá no vale solamente lo que uno pueda sentir, acá no vale solamente lo que uno pueda, cierto, decir que el Señor obró en mi vida un milagro y por eso yo estoy acá, no vale solamente eso. Esto tiene que estar acompañado de una correcta creencia, de una correcta comprensión de lo que las Escrituras quieren enseñarnos a nosotros, porque cuando uno va a la palabra de Dios se encuentra con todo un sistema de salvación que nosotros tenemos que comprender y que no es sencillo porque tiene que requerir un poco de esfuerzo intelectual para poder comprender el santuario y cómo Dios quiere enseñarnos a nosotros y poder salvarnos. Es decir, Dios requiere que nosotros trabajemos nuestro intelecto para poder comprender cómo Él nos salva. Entonces, eso de dejarse guiar solamente por el Espíritu, tenemos que tener ahí un poco de reticencia, ¿no? Tenemos que tener un poco de cuidado frente a las personas cuando dicen esas cosas. Por eso hay que tener cuidado con este éxtasis espiritual, con estos revival religiosos que de repente llegan, ¿no? Con estos movimientos pentecostales. Ojo que por ahí el enemigo puede hacer engañar a las personas enfatizando la emoción, cuando nosotros también requerimos de la otra parte, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Yo no digo que no digo que es cierto que tenemos que desconfiar de todos nuestros sentidos, sino que tiene que haber un equilibrio entre estas dos cosas. De esa manera trabaja la espiritualidad verdadera. No solamente trabaja en nuestros sentidos, sino también en nuestra mente, en nuestra conciencia. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos, ¿cierto?, de todas aquellas cosas y basarnos y fundamentarnos en la palabra de Dios. Si no, ¿para qué estudiar la Biblia si tengo que solamente sentir a Dios en mi vida? Tengo que dejarme guiar, ¿cierto? Tengo que orar de manera contemplativa, dejar de pensar y solamente conectarme con Dios, que son frases muy bonitas, ¿no? Pero finalmente no tienen ninguna base, no tienen ningún fundamento fuerte que a mí me haga comprender más la palabra del Señor. Entonces, cuidado con eso, querido amigo, querida amiga que me estás escuchando en este momento. Y la cultura tiene que ver mucho con esto, ¿no? Vivimos hoy en día también en una cultura espiritista. Entonces, cosa de irse a la librería y ver, ¿cierto?, cómo está lleno del tarot, está lleno de libros, ¿cierto?, esotéricos, está lleno de libros, ¿cierto?, espirituales, que hay que tener ojo con esto, con esta nueva era, New Age. Entonces, esta nueva cultura, esta nueva forma de vivir la espiritualidad a mi manera, finalmente, como yo creo, como yo quiero. Y ojo ahí, cuidado con eso también, ¿no? Porque ese es el gran engaño de Satanás. Seréis como dioses. Y cuando coman del fruto, le había dicho Adán y Eva. Entonces ahí nosotros también que tenemos que tener cierto cuidado, ¿no? La independencia de Dios en mi vida espiritual. Constantemente tengo que depender del Señor a través, y vuelvo a enfatizarlo, de su palabra, de lo que Él me enseña, y por eso estamos repasando. Entonces esta es la vieja mentira de la inmortalidad. Ahora, la otra gran mentira, una con emoción, ya lo mencioné al principio, y la otra tiene que ver con la tradición. ¿Y por qué tradición? Porque las personas guardan el día domingo y van a la iglesia el día domingo. Y yo no tengo problemas con que vayan a la iglesia el día domingo. Es decir, ojalá fuéramos todos los días a la iglesia. ¿Por qué? Porque todos los días son del Señor. Así es verdad. Pero no porque todos los días sean del Señor, yo tengo que dejar de lado lo que la palabra me dice en sus mandamientos desde la creación, de que el día del Señor, que a Él le corresponde y que Él lo dejó como un beneficio para la humanidad, es el día
sábado, si Él hizo un pacto con su pueblo con respecto a este día. El día sábado es el día del Señor. ¿Y por qué se cambió al día domingo? Y esto tiene que ver con los inicios del cristianismo. Desde los inicios del cristianismo se intentó cambiar el día de oración del día sábado al día domingo. Y esto se enfatizó ya cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo y decretó en el edicto de Constantino en el año 321 después de Cristo que en el venerable día del sol que los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen y que todos los talleres se cierren. Y ahora vamos a recordar, ¿no?, todos los cristianos, no solamente el día del sol, sino la resurrección de Cristo. Entonces muchos cristianos van a decir, guardamos el día domingo por la resurrección de Cristo. Estaba leyendo yo el libro Jesús de Nazaret de Joseph Ratzinger, que era el Papa Benedicto XVI. Entonces cuando habla acerca de la resurrección, justamente él enfatiza que en la resurrección se da una nueva regeneración, una nueva creación. Estamos hablando de la recreación del mundo con la resurrección de Cristo. Y así como el mundo se está recreando, por lo tanto en ese día, ese es el día en que nosotros tenemos que adorar, porque estamos en un nuevo comienzo, en un nuevo ciclo, en un nuevo inicio de la humanidad. ¡Wow! Tremendo. Hasta yo casi me convierto al día domingo con lo que me está diciendo con el día de la recreación. Si el sábado es el día de la creación, el domingo es el día de la recreación en las palabras de Benedicto XVI. Suena muy lindo, pero en realidad nunca hubo cambio del día del sábado al día domingo. Y Israel siempre tuvo problemas con la oración al sol. Cuando uno revisa Ezequiel 8:16, Segunda de Reyes 23, que están en la lección de escuela sabática, se da cuenta de que constantemente en Israel hubo adoración al sol. Y yo creo que la más peligrosa se encuentra en Ezequiel 8:16, cuando al Hijo del Hombre, es decir, Ezequiel, se lo llevan al templo. Y a medida que va avanzando en esta visión en el templo, se va dando cuenta de que hay ídolos dentro del templo con cabezas de forma de reptiles, hay de todas las cosas, hay mujeres llorando a Tamuz, este niño, ¿cierto? Hijo de Osiris, una cosa terrible. Y después vamos más adentro, vamos más profundo en el templo y se da cuenta de que hay gente que está dándole la espalda al templo y están inclinándose directamente en adoración al sol. Si esto es un culto místico muy antiguo y que Satanás lo instauró para justamente poder engañar a la humanidad y distraer a los verdaderos observadores del día del Señor. En ese tiempo eran los judíos, porque era la nación que quedaba. Ahora, cierto, también el pueblo de Dios, que son los adventistas del séptimo día, que es el remanente de Dios, que ya lo vimos la semana pasada con todas sus características. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. El gran engaño del mundo es justamente que el papado, la iglesia católica, con todas las otras iglesias protestantes, están guardando el día domingo. Y ahí nosotros tenemos que tener cuidado como reemplazo al día del Señor, que es el día sábado. Y no porque la mayoría lo haga, nosotros también lo tenemos que hacer. Por eso en el día miércoles hay un llamado a la fidelidad. Y acá nos vamos a ir deteniendo ya, para poder ir terminando. Un llamado para que nosotros podamos ser fieles al Señor, como Él nos dice, y en su palabra. ¿Por qué nosotros guardamos el día domingo? Nosotros después vamos a ver en las lecciones siguientes el sello de Dios. Perdón, ¿por qué guardamos el día sábado? Y no lo hacemos igual, obviamente es el día del Señor, están los mandamientos de Dios, pero no lo hacemos igual a los bautistas del séptimo día, a algunos evangélicos del séptimo día o a los mismos judíos. Nosotros le damos una connotación especial. Por eso en la próxima semana vamos a estar estudiando acerca del sello de Dios, porque somos los únicos que consideran que el sábado es el sello de Dios y está en contraposición con la marca de la bestia. Ahora, todo esto de guardar el día sábado, de seguir fielmente al Señor, tiene que ver con la gracia de Dios. Por eso el día jueves termina gracia para la obediencia. Me gusta el título. La única manera en que nosotros podemos obedecer la ley es a través del poder de Jesús actuando en nuestra vida. Si la gracia de Dios produce en mí obediencia y adherencia y fidelidad a Él con todo el corazón. No tenemos, cierto, que alejarnos del Señor, tenemos que ser fieles a Él.
Querido amigo, querida amiga que me estás escuchando en este día, que el Señor te bendiga. Nos vemos en otro estudio de la lección de Escuela Sabática.